Bueno, creo que sí que se quedará grabada, aunque se va a grabar únicamente la pantalla de la presentación y nuestras voces hablando y ya está, ¿vale? Pero bueno, suficiente. Se nos ha ido Bueno, Alejandro. sí. Bueno, esta al final, la charla de hoy es a tres bandas, ¿vale? O a dos, en Bueno, la eso quiero decir, que yo creía que venía aquí un poco de espectador hoy, ¿eh? sí, le hemos dado oportunidad de expresarse a Javi. Pues bueno, por un lado estamos, pues digamos, a dos bandas, aunque en uno de las bandas estamos dos por intentar hacer más fuerza que Nano. Que somos, bueno, él es Javier Sánchez, yo soy Raúl Luzón, pertenecemos a Vive Escuela de Salud. Y bueno, la verdad que está bien el hecho de que nos hayan podido invitar junto a Nano, responsable de Energium Sport Zaragoza y ya como marca personal Nano Alutiz, porque bueno, al final él como persona relacionada con el mundo de la suplementación, a nosotros, pues bueno, como os digo, nos viene genial para poderle echarle un marroncillo y que sea el que se encargue de esa parte tan complicada, tan compleja y que él tanto domina, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar dividir la sesión en dos bloques, que sería nutrición deportiva, que es lo que vamos a intentar introduciros, y Nano, pues sobre todo a modo de pinceladas durante nuestra intervención, pues os irá explicando un poquito más a la hora de los diferentes suplementos o alimentos deportivos que se pueden utilizar en cada momento. Y luego ya esa fase final que os decía de la suplementación pura y dura, que os explicará un poco, pues eso, sobre todo cómo debemos entender la suplementación y cómo tenemos que intentar aplicarla en el deporte en el que vosotros os dedicáis, al final deportes de resistencia, mayor o menor distancia, pero bueno, deportes que puede ser interesante el uso de la suplementación. Eso es igual, es la parte más interesante o la más diferente que estamos haciendo nosotros, porque esta presentación o esto que os vamos a contar, por los que estoy viendo en el chat que estáis, algunos ya nos habéis escuchado algunas veces, otros de manera individual también ya nos hacéis caso, y con Alejandro, pues bueno, igual es la parte que os falta de complementar, de terminar de cerrar el círculo, y ya está, ¿vale? Entonces, En cualquier momento, si alguien quiere intervenir, que nos lo diga. Yo voy a estar pendiente con otro ordenador para el tema del chat, ¿vale? Por si alguien es más temeroso de voz o la tiene un poco peor, pues bueno, que podéis darnos guerra por ahí. Pero bueno, como os digo, vamos a ir interviniendo pues un poco a dos bandas. Así que vamos al lío. Como os decía, bueno, esa primera parte enfocada en nutrición deportiva. Antes de nada, un poco siempre esa parte marketingiana que tenemos de los Instagramers, pues bueno, os podéis seguir en Viva Escuela de Salud o bien en la cocina de Vive, que salimos haciendo ya últimamente casi de todo menos nutrición. sí, últimamente ya la parte de nutrición ya está más que explicada, más que sabida, así que veréis que estamos haciendo cosas diferentes. Pero bueno, podéis seguirnos ahí y ya pasamos a la parte de la nutrición deportiva meramente dicha. ¿Qué objetivos tiene, Javi? Ya sabéis que esto es lo que se considera el perientreno, ¿vale? Todo lo que se hace antes, durante y después de la actividad física. Y es un poco lo que estáis viendo un poco con estos dibujitos. Vale, esta foto me encanta, de hecho explica muy bien de lo que venimos a hablar aquí, ¿no? De cómo los objetivos son alcanzables, de igual manera si no se tiene en cuenta la parte de nutrición, pero es más fácil alcanzable si todos los esfuerzos los estamos dedicando o haciendo hacia el mismo lugar, ¿no? Ves que esa diana se convierte en más grande, ese objetivo que tenemos cada uno a nivel individual va a ser más fácilmente alcanzable. El día a día del deportista, ¿vale? Entonces, el deportista es deportista, pero igual no las 24 horas del día. Entonces, ahora os explicaremos algunas herramientas que se suelen utilizar a modo de gestionar esa alimentación y no depender tanto de gente como nosotros. Vale, aquí tenemos una que se utiliza para población general, que es el plato saludable. Este viene una derivación de esa pirámide saludable que estudiamos todos cuando estuvimos en el colegio y que seguramente, si alguno tenéis hijos por aquí, sigan estudiando esa pirámide, ¿vale? Esto surge bajo el pretexto de que nosotros no comemos pirámides, nosotros comemos platos, y aquí habla de cómo dividiendo en proporciones el plato que se nos presenta deberíamos comer, ¿no? La mitad del plato proveniente de frutas, verduras, esos vegetales, frutas, la otra mitad del plato proveniente, un cuarto de alimentos integrales, de cereales integrales, y el otro cuarto de proteína, ¿vale? Como grasas saludables, siempre el aceite de oliva virgen extra y el agua como única bebida. De este primer plato creado para población general, cuando se mete la variable deporte es cuando aparecen este otro tipo de platos, ¿vale? Que ya veis arriba
que aparece pues, para un entrenamiento fácil o con un objetivo de control de peso, ¿vale? Poco cambia. En el caso de la población general, cuando se hace un entrenamiento sencillo, la mitad del plato sigue viniendo de frutas y verduras, tenemos un cuarto que viene de proteína, tenemos otro cuarto que viene de cereales, de granos que lo llamo aquí. Quiero que os fijéis en esta coletilla que pone de enteros o integrales, ¿no? Porque sí, porque sigue siendo la recomendación para la mayor parte de la población de que el consumo de cereales sea en ingesta integral. ¿Veis una pequeña línea discontinua que pone control de peso pequeñito? No sé si se verá. Sí, vale. Claro, cuando hay un objetivo de control de peso se tiende a aumentar un poquito la proporción de proteína disminuyendo la del hidrato de carbono, ¿no? Esta es un poco la experiencia que hemos hecho todos o que hacemos, de quitarnos pan, pasta, patatas y alguna cosilla más, ¿vale? No se lleva a esos límites, pero bueno, sí que se aumenta un poquito esa proporción, ¿vale? Por lo demás, poco cambio, y aquí es cuando la cosa se pone un poquito más interesante, ¿vale? Ya cambia un poco, lo que estamos perdiendo importancia en el plato es esa parte verde, ¿no? Que la parte verde se suele traducir por mineral, sí, fibra, ¿vale? Digestiones más lentas, y cuando hablamos de deporte, en este caso ya de deporte moderado, va a ser contraproducente, ¿vale? Sobre todo por facilitar digestiones y evitar problemas digestivos en momento de entrenamiento, ¿vale? Ha perdido esa palabra granos la coletilla integral, aquí ya se empieza a hablar de arroz blanco, pasta de harinas refinadas, ¿vale? Con el mismo objetivo, reducir cantidad de fibra. Y se ha sacado fuera del plato la fruta, porque sigue considerándose, tiene un aporte de fibra importante, pero son fuentes de hidrato de carbono también y fuentes de hidratación, ¿vale? Proteína constante. Último día, bueno, explícalo tú. Bueno, quien no ha competido, ¿no? Y bueno, sobre todo ahora que tenemos todos muchas ganas de vernos ahí en la línea de salida, pues bueno, y también es una de las preguntas que casi todo el mundo nos hace, qué es lo que debería comer pues el día de la carrera o incluso también los días previos, ¿no? Sería un poco este ejemplo. Yo siempre tengo un poco la broma con mi hermano, que me dice, has estudiado 4 años de carrera para decirle a la gente que el día de la competición tiene que comer pasta y pollo. A eso no hace falta estudiar mucho, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tener claro ese concepto es relativamente importante. También por lo que decía Javi, porque centrarnos en este tipo de platos en los que hay una alta carga de aporte de granos sin formato integral, es decir, fuentes de hidrato de carbono, es fundamental para conseguir que podamos rendir. Imaginaros, pues eso, siempre un poco el ejemplo también de la gasolina, que hace que nos permite que podamos alcanzar ese objetivo que también comentaba Javi al inicio, o esa diana, ¿no? Pues va a ser fundamentalmente el hidrato de carbono, y hay elementos como la fibra y la grasa que nos van a limitar un poco, sobre todo a nivel digestivo, y que hay que intentar pues cuidar o evitar en ese momento previo a la competición. Se mantienen constantes las proteínas y el consumo, pues bueno, fundamentalmente de bebidas de hidratación, como puede ser agua, aunque también una buena forma de aumentar ese contenido de hidrato de carbono pues podría ser la utilización de bebidas ricas en propios de hidrato de carbono, tipo isotónicos, etcétera, o incluso también zumos de frutas, ¿no? Centraros sobre todo eso, que la mitad de lo que deberíais comer ese día serían fuentes de hidrato de carbono y el resto, pues ya casi en menor medida, parte vegetal y la proteína constante. Que muchas veces se acaba metiendo esa parte vegetal en formato salsas o cremas, ¿vale? Con el objetivo de que ese trabajo mecánico que suele hacer los dientes al masticar te lo haga la batidora y se digiera todo más rápido, ¿no? Una pasta con tomate y pollo, por ejemplo. Bueno, hemos hablado de lo que debería hacer el deportista en su día a día, ¿no? En función también de lo que busque objetivo, y también hemos visto los diferentes momentos del entrenamientos más suaves, más moderados, más intensos, incluso días previos a la competición. Pero ahora, ¿no? Que casi todo lo que todo el mundo se pregunta o tiene más interés, ¿no? Es cómo debe alimentarse un deportista ante una determinada competición. Y algo importante en todo esto es que todo aquello que vayáis a consumir en el día de la competición, objetivo, no hablamos de todas las competiciones, porque el resto de competiciones seguramente sean testeos de ritmos, de geles, de barritas, etcétera. Tiene que tomarse como eso, ¿no? Un testeo, un entrenamiento para evitar probar cosas nuevas el día de la carrera, ¿vale? Salvo urgencia de que, pues lo que sé, te has dejado todo en casa, no puedes comprarlo, pues te toca ese día probarlo, innovar, pero todo aquello, por favor, que hagáis en los días o momentos previos a la competición y el día de la competición, por favor, entrenarlo, porque seguramente pues, os ahorréis muchos problemas. Uy, me he ido.
clasificamos un poco el momento de la competición en antes, durante y después, ¿no? Vale, y por la imagen que he visto de la siguiente, el antes, nos vamos no solo al momento de antes, sino a los días de antes. Vale, aquí tenéis dos protocolos que se suelen utilizar de cara a la semana previa de una competición que tenéis ahí en moradito como race, como día de la carrera. Y esos son los días previos que explican estos dos protocolos. El primero de ellos es el que se habla de supercompensación o el posicionamiento más clásico, que venía determinado también por el formato de entrenamiento que se llevaba, donde 7 días previos se restringía hasta el mínimo la cantidad de hidrato de carbono que se consumía, se aumentaba bastante la cantidad de entrenamiento con el objetivo de vaciar o de dejar a cero las reservas de glucógeno que almacenamos en músculo y en hígado, con el objetivo de, pues ya veis, 3 días previos de antes a la carrera, empezar a comer buenas cantidades de hidrato de carbono. Esto con lo que conseguían era llenar hasta el 100% estas reservas de hidrato de carbono. Por norma general, nosotros no tenemos la capacidad de llenarlo al 100%, solemos estar en torno a un 75-80% de llenado, que es lo que viene a explicar el protocolo moderado que tenéis aquí arriba, que es el que se suele tratar últimamente, ¿vale? Porque el formato de entrenamiento, que nos corrija Fer si es lo contrario, va un poco por este estilo. Seguramente antes de la carrera... No, que seguramente los días previos de la carrera se siga entrenando, ¿no? Sean estos tapering o esta recuperación activa o soltar, ¿vale? No se está haciendo 7 días previos, me clavo un entrenamiento para vaciarme y paro hasta el día de la carrera. Entonces, en este segundo protocolo, lo que se va haciendo es aumentar de manera paulatina la cantidad de hidrato de carbono y ya está, ¿vale? ¿Por qué se está haciendo ahora este moderado y no el clásico? Por esta gráfica que veis aquí, ¿vale? La línea morada lo que está representando es el clásico, ¿vale? Que partimos de ese 100% de las reservas de glucógeno llenas, frente al otro, que estamos en torno a un 75-80%, ¿vale? Vemos cómo va perdiendo en función del tiempo de ejercicio, de tiempo de carrera, se va perdiendo esas reservas, si no aportamos nuevas, de hidrato de carbono. Aquí estamos a los 30 minutos de competición, vemos que la línea morada todavía está por encima de la verde, entonces para carreras de 30 minutos, igual el protocolo de clásico de supercompensación sí que puede tener sentido, pero cuando nos vamos a carreras de 60 minutos, esas dos líneas ya me parece que están muy cerca, ya no hablamos de 90, ya no hablamos de 120, ¿vale? Entonces, para determinados tiempos se está usando el segundo porque se ve que la depleción de glucógeno es mucho más rápida cuando se ha hecho una supercompensación clásica frente a la segunda, ¿vale? ¿Os habéis enterado? No sé si me lía un poco al explicar. No, depleción, no sé qué, ¿vale? Perdón. Sería un poco, o sea, en plan, resumen de esto, es que la sobrecarga de hidrato de carbono, la supercompensación, teoría, ¿cuál es mejor, no? ¿El extremo o el moderado? ¿No? Pues depende, según atendiendo a esta gráfica, sería depende de la distancia o el tiempo que vayas a invertir. Sí, pero seguramente para cuando se hacen distancias o tiempos de 30 minutos, ni te plantees hacer un protocolo que empiece 7 días previos a esa carrera. Y que lo pases tan mal. Eso es. Bueno, pues seguramente vosotros, según lo habéis hecho, yo al principio cuando pautaba esto era bastante exigente. Y la gente, pues, también es verdad que el deportista es como que le gusta mucho sufrir. Y que si no sufre no lo está haciendo bien. Entonces era como, pues fustígame aún más, porque como no me fustigo entrenando, pues me fustigo con la alimentación, ¿no? Y además el objetivo final de todo esto acababa siendo muy similar frente a aquellos que hacían las cosas bien, ¿no? Y las sensaciones digestivas de este primer protocolo del clásico, los días previos de la competición no eran nada buenos. En el caso estabas comiendo muy por encima de lo que tu estómago te permitía. Vale, vamos a hablar un poco de cómo hacemos las comidas previas o qué sentido tiene hacer las comidas previas, ¿no? Esto es cómo quieres llegar a la línea de salida, ¿no? ¿Quieres llegar con las pilas en verde? ¿Quieres llegar con las pilas en rojo? Un poco margen de error si salimos ya de una carrera con las pilas en rojo. Vale, entonces esa comida previa lo que va a hacer, lo que va a contribuir es a empezar las cosas ya en buenas condiciones, ¿no? Evidentemente tiene que ser personalizada a cada deportista. Ya lo hemos hablado antes con el plato, ¿vale? Rica en hidrato de carbono, se restringe bastante la parte de fibra por facilitar digestiones. 2-4 horas previas del evento, nos vamos a 2 horas si estamos haciendo colaciones o tomas un poquito más ligeras, como puede ser un desayuno.
4 horas y estamos hablando de una competición de tarde y estamos hablando de la comida propiamente dicha, ¿vale? La proteína, lo que ha dicho Raúl, se simplifica en pollo, pero pues eso, que no aporte tampoco mucha cantidad de grasa, porque también es otra de las cosas que van a dificultar las digestiones, el vaciado del estómago, y ya está, ¿vale? La hidratación adecuada, además, sobre todo cuando se consume mayor cantidad de hidrato de carbono, hay que aumentar también la hidratación, y se puede hacer a través de bebidas directamente que ya aporten cierta cantidad de hidrato de carbono, como pueden ser las isotónicas. ¿Qué ocurre, no? Pues bueno, te vas a encontrar con situaciones pues de todo tipo, ¿no? Y seguramente también vosotros os encontréis muy identificados con alguna de las dos. Hay gente que por norma general suele tener tendencia a tener problemas digestivos durante la propia competición, y esto puede ser, o sea, el hecho de la comida previa puede ser una de las causas claras para que luego durante la competición tengáis problemas. Incluso también pues aquellos que por circunstancias o el propio de la competición pues te toca trasladarte de un lado a otro, te retrasas por lo que sea, ¿no? Y tienes poco tiempo, poca disponibilidad para comer, pues quizá la solución esté en hacer tomas o colaciones que, como comentaba también Javi antes, más ligeras, ¿no? No grandes platos, no grandes hinchadas a comer, por decirlo de alguna manera, sino que simplemente sería pues el hecho de poder hacer pequeñas tomas a base de pues incluso comidas ya predigeridas, trituradas, etcétera, ¿no? Papillas, incluso incorporar geles, bueno, son todo ese tipo de opciones que creo que pueden estar de interés, ¿no? Ya hablaba también un poco Javi de la importancia de la hidratación, ¿vale? Y esto está claro, y dependerá un poco de la distancia que vais a recorrer. ¿A qué me refiero con esto? La teoría dice que deberíais consumir agua durante las 4 horas previas, en torno a 500 y 600 mililitros a pequeños sorbos, pero sí que es cierto que si vas a tardar, o sea, si vais a realizar una competición en la que corréis menos de 1 hora, la teoría dice que solo debéis intentar consumir agua, y si vais a tener una competición de más de 1 hora, sí que podría ser interesante, eso último que también comentaba Javi, el aportar una bebida con un contenido determinado en hidrato de carbono, pues para intentar aumentar esos depósitos de glucógeno. Algo también interesante de esta imagen, y que no está muy bien marcada, pero sería eso que pone 20 minutos antes. La idea de dejar de beber 20 o 30 minutos antes de la salida a la prueba es porque si tenéis que orinar, pues quizás sea un dato interesante, ¿vale? Sobre todo pues, para evitar tener que parar al salir, que ya eso supone pues un pequeño o gran problema para muchos. También algo importante que tenéis que tener en cuenta es vuestro grado de hidratación, y seguramente también venga a marcar lo que os hemos comentado antes, ¿no? En función de esta hidratación, pues mayor riesgo de sufrir algún tipo de lesión, seguramente rendimiento puede ver mermado, y una buena forma de identificar cuál es vuestro grado de hidratación o vuestra situación es a través de la orina. Es decir, una orina que tenga un color y un olor pues o más oscuro, y olores más fuertes, van a ser indicativos de un grado de deshidratación mayor frente a unas orinas tipo derecha, ¿no? Que tienen colores más claritos, olores más llevaderos, y que por lo tanto, pues eso, como decimos, creo que puede ser datos a la hora también, sobre todo no solo en competición, sino también en los entrenamientos, pues esto se trabaja sobre todo también a nivel de fútbol profesional, de equipos élite, que incluso a los jugadores no les dejan entrenar ante una determinada situación de deshidratación, porque supone un riesgo para una posible lesión, ¿no? Y eso vale mucho dinero. Esta recomendación no vale si se consume como ayuda ergogénica a zumo de remolacha, ¿no? Lo aviso. Sí, porque al final son colores más oscuros, más rojizos, ¿no? Y que incluso te pueden dar un susto, y eso sí que es cierto que hay que tener en cuenta, Javi, muy de remolacha, por eso siempre tiene que traer el tema de la remolacha. Sí, claro, luego la gente se asusta y se frustra porque no le sale la orina, claro. No lo intentes. Es imposible. Venga, pirámide. Las claves del éxito, ¿no? Las 3 cosas a tener en cuenta. Estamos hablando del momento intra, ¿no? Durante la competición, como es la parte de las sales, del agua y del hidrato de carbono. De las sales sí que se suele hablar bastante, ¿no? Sobre todo el mundo ciclismo tienen muy en mente que tienen que meter sales, y muchas veces se puede confundir con isotónico, ¿vale? Ahora explicaremos, si no, un poco más en detalle qué es cada cosa. Bueno, Ahora, pasamos la pelota. Me toca. Toma. Mira, esta es nueva.
a romper el hielo. Bueno, como ha dicho Javi, la importancia sobre todo de ese triángulo, ¿no? De importancia sobre todo en el triatlón, que es la hidratación, agua, sales y carbohidratos. Y bueno, aquí en esta tabla un poquito lo que podemos ver es a nivel de demanda, ¿no? De demanda de carbohidratos según el tiempo de carrera, de entrenamiento o de prueba. Va un poquito en función sobre todo de alimentación o de productos básicos que podemos utilizar en este tipo de deportes, ¿no? Pues sobre todo como son los geles, el sodio, la cafeína o el agua, ¿no? Empezando por la parte de arriba, veis un poquito en la cantidad, arriba a la izquierda, pues vemos que bueno, que en función de la hora cero a eso es, gracias. De la hora cero a la primera hora, ¿no? La demanda de carbohidratos, pues quizás al tener sobre todo esos depósitos de glucógeno llenos, ¿no? Pues quizás la demanda o la necesidad de poder consumir unos carbohidratos o algún tipo de gel o algún tipo de barrita, pues se vea en menor importancia, ¿no? Ya que, como ha dicho Javi, pues tenemos unos depósitos de glucógeno llenos y hasta que se vacían, pues no tenemos necesidad de poder meter ese tipo de carbohidratos. También ser conocedores sobre todo de el tipo de carbohidrato que tenemos que meter. Pues al final nuestro intestino pues, absorbe o no absorbe, ¿no? Y sobre todo pues en función del tipo de carbohidrato, a partir de según qué cantidad de estos, pues lo he dicho, tenemos que combinarlos con otro tipo de carbos, como es la fructosa, pero más que nada por diferente tipo de transportador, ¿vale? Es decir, de la hora cero, del comienzo de la carrera a la primera hora, pues lo he dicho, simplemente con hidratación o enjuagues bucales sería más que suficiente. A partir de la primera hora hasta la segunda, pues ya nuestro organismo tiene una demanda energética, ¿no? A partir de ahí, pues la ciencia, ¿no? La evidencia dice que le tenemos que dar a nuestro organismo unos 30 gramos de hidratos de carbono. En este caso sería suficiente con meter geles o un carbohidrato simple como una maltodextrina, una glucosa, una dextrosa, más que suficiente, ¿vale? A partir de la segunda hora, lo que dice la ciencia y lo que demanda nuestro organismo es que podamos meter pues, a partir de 60 gramos de carbohidratos, ¿vale? 60 gramos de carbohidratos puros y duros en sí, pues realmente es complicado, ya no complicado, sino que los geles por norma general pues, suelen llevar unos 24 o 25 gramos de carbohidratos, ¿vale? Pero bueno, más o menos se asemejan a sus 30. Entonces lo he dicho, de la hora 2 a la 3 la demanda es de unos 60 gramos y a partir de la tercera hora en adelante, pues bueno, las evidencias también están que vamos a meter ahí ese cuadradito, ¿no? Mostaza, que ponemos 90 gramos de carbohidrato, pues eso, esos 90 gramos de carbos que equivale más o menos pues, a geles tipo esto, a geles tipo esto, o barritas tipo esto. Esto al final sería una combinación de unos 90 gramos de carbohidratos, ¿vale? En este caso, lo he dicho, por simple absorción de nuestro intestino, sí que esa fuente de carbohidratos la debemos de combinar. Maltodextrina, glucosa, dextrosa, sacarosa, con la fructosa, que en este caso sí que lleva otro tipo de transportador. Si metemos 90 gramos de carbohidrato y entre ellos no está la fructosa, quizás pues, podamos tener problemas a nivel gastrointestinal, ¿vale? Últimas evidencias, pues que quizás puedas meter 90 gramos de carbohidrato en forma de geles, barritas, gominolas, pero lo último dice que también incluso hasta se está entrenando hasta ingestas de 120 gramos de carbohidrato, ¿no? Pero bueno, eso entrenarlo y sobre todo a nivel personal, pues bueno, si con 90 ves que funcionas bien, pues mantenerlo, pero ya te digo, más de ahí pues es cuestión de entrenarlo bastante. Otra de las opciones que podemos hacer, eso también es muy personal, es que en vez de cada hora, el poder meter pues el gel o dos geles, quizás cada media hora, 40 minutos, pues lo he dicho, eso es muy personal, también se podría dar esa opción, ¿vale? Más cositas en carrera, hablo del sodio un poquito y cafeína, chicos. ¿Sí? Vale. Tema del sodio, pues lo mismo, tenemos una demanda, ¿no? Al final, en situaciones de carrera, sobre todo en situaciones de calor, que viene ahora más el calor, pues obviamente, pues a nivel fisiológico hay una expulsión de líquidos, ¿no? Y esta expulsión de líquidos, pues al final todo lo que son sales y electrolitos, pues va acompañado de esa pérdida de agua, ¿no?
Importante, la ingesta de sodio, pues más que nada por eso, el sodio lo que nos va a ayudar es a retener sobre todo agua y el agua pues al final va cargada de sales y electrolitos que más combinándolo con geles o con isotónico, pues bueno, van a hacer que la reposición sea óptima. Lo ideal, pues entre 200-800 miligramos de sodio por hora, pues lo habitual, este tipo, por ejemplo, de geles, ¿vale? Este tipo de geles, o nos vamos, por ejemplo, a los encapsulados, si vierais la mesa, tengo todo lleno de productos, o este tipo de encapsulados, como veis, por ejemplo, los de 226 abajo, el sub 9, o las sales efervescentes, pues bueno, depende un poquito de la marca y del fabricante, pero ya vienen concentraciones de unos 250 miligramos por cápsula, ¿vale? Entonces, unos 250 miligramos por cada 40 minutos, una horita, sería más que suficiente. Si a eso le sumas el sodio del gel, si a eso le sumas el sodio de la bebida isotónica, pues al final la reposición de sales en este caso sería bueno, más que correcta, ¿no? Vale, hablamos un poquito de la cafeína. Vuelves a la... Eso es. Como ponía cafeína por ahí abajo, ¿sí? Guay. Vale, cafeína, importante también, ¿no? Al final son carreras o son pruebas en las que pasamos mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, hay una fatiga, hay un cansancio y sobre todo hay una falta de activación, de concentración. Por lo tanto, pues bueno, la importancia de este tipo de suplementos, os lo enseño por aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí os estoy mostrando una cafeína extensiva. En este caso, la importancia de este producto es que, a diferencia de una cafeína híbrida, sobre todo es que, pues lo he dicho, como la palabra dice, es extensiva, ¿no? Pues si la normal nos puede llegar a una duración de unas 2 horas aproximadamente, 2-3 horas, pues la extensiva pues quizás nos pueda ir de 6 a 7, ¿vale? Sobre todo esto también, insisto, entrenarlo en entrenos, en salidas en bici, en entrenos, porque al final todo este tipo de productos, el mismo día de la prueba, bueno, ya se habrán informado alguna vez que es un error tomar todo esto y probarlo el mismo día de la prueba, ¿vale? Y como dosis de cafeína, pues lo he dicho, unos 3 miligramos por kilo de peso, entre 60 a 40 minutos, 40-45 minutos antes de la prueba sería interesante tomarlo. Y luego, bueno, pues lo he dicho, si el efecto dura 2 horas y media aproximadamente, si nos vamos a una cafeína anhidra, pues bueno, pues a partir de ahí lo que hablamos, el que podamos meter 1 miligramo por kilo de peso corporal, ¿vale? Y en ese caso, imaginaros si metemos un gel, ¿vale? Este tipo de geles con cafeína lleva unos 60 miligramos. Por lo tanto, para una persona más o menos de 60 kilos, 60 miligramos es la dosis perfecta, por lo que a partir de ahí, pues bueno, esa reposición, ¿no? O ese complementar el gel con la cafeína sería lo correcto, ¿vale? Y luego, pues bueno, la hidratación, como ha dicho Raúl y Javi, pues el estar súper hidratados, un vasito de agua cada 15-20 minutos o incluso cada hora unos 500-700 mililitros sería lo perfecto. Vale, pues ya es un poco eso, repasando esas 3 patas, ¿no? que ha explicado muy bien Nano, tanto con respecto al aporte de hidrato de carbono, con respecto al aporte de sodio y como lo que tenéis aquí, agua, ¿no? Que además Nano ahora mismo está dando un buen ejemplo con una correcta hidratación. Y os ha ido adelantando ciertas cosas, ¿no? Sobre todo que podemos comer al fin y al cabo durante la propia competición. Y es eso, ¿no? Una opción muy cómoda, muy facilita, muy comercial, que ya también nos ha ido enseñando un poco las diferentes marcas, pues serían los geles, ¿no? Que dependerá un poco, pues también, pues eso, el momento de la competición en la que te encuentras, cuántos tienes que tomar, si aportan o no sodio, ¿no? Para ir sumando esa caja de herramientas, la presencia de estimulantes, muy bien hablado también con el tema de la cafeína. Algo importante también creo que con respecto a cualquier cosa que consumáis durante la competición es que os guste, porque ya bastante sufrimiento lleváis como para que luego, pues eso, estéis intentando consumir geles de sabores muy locos, ¿no? La fluidez del producto, hay geles, y si no ahora nos enseñas, si tienes por ahí encima de la mesa, pues geles que tienen un mayor contenido en agua o no, ¿no? Y eso hace que sean más o menos fluido, que pueden hacer que sean más cómodos durante una competición cuando no tienes facilidad de tener agua a mano. En la parte de carrera, sobre todo si estamos hablando de un triatlón, si no estás un poco atado a esa parte del habituallamiento, pues el poder consumir geles en los que no hace falta meterlo con buena cantidad de agua, como algunos otros que por su fluidez no se puede, pues también ayuda. Pues eso,
Vale. Te dejo a ti un poco. Bueno, yo he puesto estos dos geles porque principalmente son los que trabajamos en tienda. Más que nada, sobre todo, pues la demanda. Tener en cuenta que es un mercado que os vais a encontrar cientos de marcas, cientos de productos. Luego, pues bueno, una de las partes de la suplementación es que sobre todo lo contrastéis, ¿no? O sobre todo informaros con vuestro dietista, nutricionista o con vuestro dietista para que bueno, pues seguramente pues, va a tener muchísima experiencia y va a saber más o menos o vas a ver seguro orientaros en este tipo de productos, ¿vale? En este caso tenéis los de Crown, ¿vale? Enseño por aquí, ¿vale? Lo tendríais con cafeína por aquí y sin cafeína, ¿vale? Estos son los de Crown. ¿Por qué este gel? Pues bueno, empezamos a trabajarlo porque sobre todo, pues bueno, a nivel de producción, de certificación y todas las patentes que tienen que tener, pues la verdad que está súper bien la marquita. Y bueno, ya veis que es un gel que lo que me abarca es la mano únicamente, ¿vale? Y como primer ingrediente es el agua. O sea, si vosotros, bueno, cuando vais a comprar un gel, sobre todo, ya sea la marca que sea, tocarlo, palparlo y ver un poquito la densidad de este, porque luego sois vosotros los que os lo vais a tomar, ¿vale? Lo que hablamos, por ejemplo, en este caso, que es el de Crown, es súper hidro, primer ingrediente es el agua y a partir de ahí maltodextrina, dextrosa y sobre todo fructosa, ¿vale? La imagen de antes veíamos que tenía que ser un ratio 2:1, pues en este caso, por ejemplo, lo cumple, ¿vale? A partir de ahí, importancia de sodio, hemos dicho que unos 250 miligramos aproximadamente por hora, pues un gel de estos lleva más o menos unos 120 miligramos de sodio. Si a partir de las 2 horas necesitamos 2 geles, pues nos vamos a 250 miligramos, ¿vale? En este caso, pues las demandas, insisto, pues bueno, las cubrimos perfectamente. El otro caso, pues serían los geles de Victory, ¿vale? Similar en carbohidratos, en sodio, en cafeína, los que llevan cafeína, y bueno, pues son dos marquitas que personalmente creo que funcionan bastante bien. Vale. Ahora seguía, sí. Lo que hablábamos, ¿no? Pues algo muy similar y trasladable a lo que sería la parte de las sales, pues eso, ya os decíamos un poco las recomendaciones en función de la situación y tal, y sería ver un poco, pues eso, con qué otras estrategias, también lo ha dicho bastante bien Nano, si está tomando isotónico o no, si los que les tienen o no sales, ¿no? Yo cuando hablo o hablamos de sales, estamos hablando de sodio, fundamentalmente. Aunque por norma general en los complejos de sales van con más, ¿no? Algunas marcas que van con magnesio, van con no sé qué, algunas vitaminas. De las sales lo importante o lo que más hay que tener en cuenta es que te resulte cómoda de consumir. Creo que Nano ha enseñado antes por ahí, o hemos hablado de las de 226, ¿sabes? Claro, os explicaré él un poco más. Pues bueno, 226 creo que tiene 2 formatos diferentes, pues dentro de esa marca, por ejemplo, lo que resulte más cómodo, tiene 3 formatos, perdón, lo que resulte más cómodo a cada uno y ya está. Explica tú si quieres aquí, no me meto más. Sí, en este caso, pues lo mismo, es a nivel de isotónicos o sales, pues isotónicos sales, pues lo he dicho, son combinados de sales y lo que son los puntos abajo, sales y electrolitos que sobre todo pues para una buena contracción muscular y un buen funcionamiento muscular, pues lo he dicho, perdemos agua, tenemos que reponer agua, tenemos que reponer sodio, tenemos que poner electrolitos, entonces pues eso ya es un poquito a gustos, ¿no? Este tipo de productos, lo que sí que ya viene más o menos con concentraciones, obviamente, para intentar tomar o que la ingesta sea súper fácil, ¿vale? Pues, por ejemplo, 950 miligramos de sodio nos iríamos al de 226 y sí que luego, pues, bueno, otro formato que he puesto simplemente por información es el de efervescentes, ¿no? Sales efervescentes, pues, bueno, a partir de sodio, potasio, magnesio, calcio, pues, bueno, son productos que llevan todo este tipo de micronutrientes, ¿no? Y luego nos vamos, por ejemplo, al tema del isotónico. Los isotónicos, por ejemplo, pues bueno, como podéis ver en Nitro Energy, pues bueno, carbohidratos, sales, lo mismo, reposición, ¿vale? Reposición de carbohidratos. En este caso, lo ideal va en una diapo, es que, pues bueno, por litro de bebida, pues, hidratos de carbono metamos unos 60-90, ¿vale? Lo mismo, este tipo de bebidas, y de sodio 460 a 1150 miligramos, este tipo de bebidas, os estoy enseñando esta porque además lo he comparado antes, está súper bien. Digamos que la ración o la dosis es de unos 35 gramos, ¿vale? Los 35 gramos equivalen a unos 30 gramos de hidrato de carbono.
En este caso, ¿qué tendríamos que hacer para cubrir esa dosis o esa necesidad de 60-90 gramos? Pues meter 2 cacitos, vamos a cubrir los 60 gramos de carbohidratos. En este caso, por cacito, metemos unos 200-220 gramos de sodio. ¿Qué tendríamos que hacer? Meter 2 cacitos para cubrir mínimo esa necesidad de 460 miligramos de sodio. Y luego, bueno, que vaya acompañado siempre de agua, vital, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de esta marca, la de 2 dosis, por ejemplo, tenéis también el monodosis, en fin, es cuestión de probar, que sois vosotros mismos, como ha dicho Raúl antes, los que lo vais a tomar y que al final es a gustos. Muchísimas marcas, puedes fiarte del amigo que te ha recomendado, puedes fiarte, pero sobre todo, probarlo, ¿vale? Más cosas que podemos comer durante una competición, ¿no? Para aquellos que el formato más gel pues les cueste un poco, No, ¿vale? Ya te has metido 5 o 6 y te apetece masticar algo. Pues tenemos la opción de las barritas, lo mismo. Creo que somos un poco repetitivos, pero es que es algo de sentido común, es decir, tener en cuenta cuánta cantidad de hidrato de carbono tiene para que en función del momento de la competición en la que os encontréis, pues podamos tenga más sentido consumir unas u otras, o medias o no medias. Y luego también pues analizando otros factores como puede ser la proteína, que a veces encontramos en barritas, que quizá para deportes de más corta duración pues no tengan tanto sentido, sino quizá para deportes o para carreras un poquito más largas, para mí por encima de las 4 o 5 horas. Y algo también importante con respecto a las barritas es la cantidad de grasa y fibra que a veces nos encontramos, ¿no? Muchas son muy naturales, que vienen aparte de la avena, etcétera, pero tienen un alto contenido en fibra y quizá eso, pues, como decíamos antes, no sea un gran compañero, ¿no? Entonces, quizá las barritas, quizá sea algo más común utilizado, pero la gente no suele hacer un medio Ironman solo con barritas, ¿vale? Al final combinan tantos alimentos que esto acaba pasando pues, a un escalafón inferior, ¿no? No es tan preocupante, pero es una cosa que hay que tener en cuenta. Sí, bueno, barritas en este caso, pues lo mismo, mercado muy amplio, muchas marcas, pero en este caso, por ejemplo, las de arriba a la izquierda, que serían las de Crown, ¿vale? Este tipo de barritas, pues bueno, ingrediente principal, glucosa, avena y luego pues, bueno, los aromas que le puedan meter para darle ese saborcillo, ¿no? Quizás el tema de las barritas a la hora de un triatlón, por ejemplo, es un poquito más incordio el meterlo en carrera, no, pero sobre todo en bici, que a lo mejor apetece más comer o la demanda, pues bueno, sigue siendo muy alta, ¿no? De seguir metiendo glucosa, meter calorías. Bueno, pues es también muy personal y muy a gusto. Veamos, este tipo de barritas más o menos lo que nos aportan son unas 200 calorías aproximadamente y sobre todo, pues eso, insisto que muy similar a los geles, que nos vamos a unos 24, 25, 30 según la marca de carbohidratos por cada unidad y bueno, pues sobre todo eso, que la fibra, a ver, hay barritas que bueno, por la composición la fibra es imposible no percibirla, que siempre llevan, y no es, como ha dicho Raúl, no es buena compañera de viaje, pero bueno, quizás para esos momentos de bici aprovechar más el tema de comer, porque sobre todo la liberación de carbohidratos, en este caso, quizás sea un poquito más sostenida. El meter geles, pues bueno, la absorción desde luego, o esa digestión, está ya más procesada, ¿no? La digestión ya viene hecha porque al final es líquido y lo que hablamos a la hora de meter barritas de este tipo, como puede ser la de Crown, este tipo de barritas de paleo, ¿vale? Las paleo, pues bueno, sí que llevan un poquito de frutos secos, bueno, muy personal todo eso, pues si yo no, ya os podemos ir a este tipo de tochos, que al final este tipo de tochos son las típicas flapjack, pues bueno, 600 calorías, azúcar por un tubo, pero bueno, en ese momento quizás es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, pues tipo de barritas tipo esto de las Jelly Bar, por tomar otra textura diferente, aunque no deja de ser dulce, no deja de ser azúcar, pues bueno, tipo gominola, ¿no? Pero lo que hablamos, quizás más para tema de bici, porque eso, quizás apetece comer más y sobre todo que la liberación de carbohidratos pueda ser un poquito más sostenida. Has dicho algo bastante interesante, que el mundo barrita es para casi la bici, porque al final carrera a pie, no sé, suena un poco loco, ¿no? Ir masticando y comiéndote una barrita, por muy buena que sea, ¿no? Y quizá ahí, pues,
también un poco la individualización, que ya depende un poco de lo que os guste, pero bueno, masticar una barrita mientras corres, pues... Es mundo trail igual sí que se puede utilizar por la duración de las pruebas, ¿no? Al fin y al cabo, si estamos planteando 12 horas de prueba, también, aunque sea carrera, hay veces que hay que andar. A ritmos más suaves. Sí, claro, pues eso. Otras opciones, ¿vale? Que no tienen ninguna etiqueta para poder fiarnos de ese ratio glucosa-fructosa ni nada, es usar comida, ¿no? Todo lo que es fruta seca es muy buen recurso también. Suele ser bastante rica en fructosa, ¿no? O también, pues eso, en el mundo bici, sobre todo, se usa bastante los panecillos de leche con membrillo o con algún producto salado, ¿no? Veis ahí puede ser un sándwich con algo de pavo o lo que sea, con el objetivo de pues, neutralizar otra vez sabores de la boca, deshacernos de esos sabores dulces que seguramente acabemos hasta el gorro y, bueno, empezar otra vez. Hemos cubierto ya el durante, esas 3 opciones, tanto de hidratación, de sales y de carbohidratos otra vez, y el después, a que no os podéis imaginar qué os vamos a decir, qué macronutriente es importante en todo esto. Pues bueno, dentro de esa ventana inmediata, ¿no? La ventana anabólica, metabólica famosa, la verdad es que esta diapositiva ya es casi para los viejunos, porque cuando vamos a charlas ya de institutos y demás, pues esto ya no sé ni lo que es. Pero bueno, digamos que se abre un periodo importante a la hora sobre todo del consumo de hidrato de carbono, que es ese macronutriente principal que nos ayuda a recuperar, que hace pues bueno que nuestras células tengan un montón de ganas, o sea, digamos, esa ventana es el momento en el que nuestras células tienen un montón de ganas de consumirlos, ¿no? Fundamentalmente los hidratos de carbono, pero también en menor medida podría ser la hidratación, podrían ser las sales, y la proteína sí que es algo que se ha visto que aunque puede tener interés en el post-actividad, tiene una ventana un poquito más amplia, ¿no? Que podría ir hasta las 4 o 6 horas post-entreno. También es verdad que es poco probable que en 6 horas o 4 horas no consumas proteína de alguna manera, ¿no? Aunque solo sea en las comidas principales, y es por ello que, bueno, que seguramente ahí estáis haciendo las cosas bien, aunque no os lo hayáis planteado nunca, ¿no? Pero el hidrato de carbono va la mágica para la recuperación. Hablamos dentro de esa reposición inmediata, Javi. Sí, con lo que estabas diciendo antes de esto, claro, muchas veces también lo hacemos bien inconscientemente porque en la meta nos suelen recibir con fruta, muchas veces, ¿no? Esa fruta es una fuente de hidrato de carbono, también con hidratación, que son los dos macronutrientes, entendiendo que el agua es un nutriente fundamentales, y lo que dice Raúl, la proteína seguramente ya estará sentado en casa o en un restaurante. En cuanto a la reposición inmediata, ¿vale? Esta ventana metabólica, para los que os gustan los numeritos, ¿vale? Deberíamos estar aportando entre 0,8 y 1,2 gramos por kilo de peso, ¿vale? Valores aproximados. También porque sea mayor no va a pasar nada, porque sea menor sí que puede que estemos cometiendo un poco, pues eso, quedarnos cortos por esta parte. Proteína de alta calidad, relación hidrato de carbono proteína 3,1, que ahora supongo que explicará Nano algo de recuperadores, que es un poco estos valores que aparecen en algunos recoveries. Y la parte de rehidratar, ese 150%, hace referencia al peso perdido. Si nosotros vamos a competir, deberíamos, pues, como hacen muchos ciclistas, ¿no? Que van con la báscula, nos pesamos antes, ¿vale? Pesamos, yo qué sé, 60, nos pesamos después, 59, hemos perdido 1 kilo, el 150% sería 1,5 litros que deberíamos reponer en formato agua, ¿vale? Más sodio. Se suelen utilizar algún otro tipo de bebidas como pueden ser las isotónicas también para recuperar, o unas hipotónicas, o combinados con malto o con algo así. Seguramente son nombres que os suenan, ¿no? ¿Explicarlo? ¿Maltos? Bueno, pues la creatina también, otro suplemento que se puede utilizar para ayudar un poquito a la recuperación. ¿Y cómo podemos hacer la recuperación, no? Formato recoveries, que le tiramos otra vez la bola a Nano. Bueno, recoveries. Importancia sobre todo esto, ¿no? Para esa reposición del glucógeno y que las pilas las podamos recargar, por así decirlo. Yo cada vez menos, ¿no? Pero cuando me toca explicar algo en tienda, que insisto, cada vez es menos y casi me he tenido que hacer una chuleta para recordar todo. Pero bueno, según pues bueno, el entrenamiento, según la intensidad, según la duración de pues al final tenemos una demanda de carbohidratos, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, a nivel de reposición de glucógeno, el macronutriente principal es el carbohidrato, y luego, pues bueno, a nivel de esas estructuras celulares, esas estructuras musculares
que tenemos que también que reponer y reparar, pues meter una pequeña parte de proteína, ¿vale? En este caso tenemos, pues bueno, los típicos combinados que lo que hablamos, un montón de marcas, ¿no? Trabajo 226 porque es una de las que más conocidas son, o Victory Endurance, ¿vale? Que son las bueno, un poquito más conocidas y sobre todo las que están ahí en el mercado desde hace años. ¿Qué nos encontramos? Pues lo que hablamos, carbohidratos, nos encontramos una parte de proteínas y sobre todo el ratio carbohidrato-proteína, lo que hace referencia es, digamos, a la cantidad de carbos que tiene, por ejemplo, un ratio 2:1, hablamos de que tiene 60 gramos de carbohidrato y 30 de proteína por unos 100 de productos, ¿vale? En este caso, el de 2:26, que es el de arriba a la izquierda, es un ratio 1:1, ¿vale? Es un ratio 1:1 que a lo mejor quizás para actividades o entrenamientos que no son tan demandantes de energía o los que a lo mejor, pues bueno, no te ha sugerido un esfuerzo una intensidad tan alta, pues el que lo puedas meter puede ser interesante. Y luego, pues bueno, podemos encontrar esa opción del Total Recovery, que ahí sí que nos vamos a un 4:1 aproximadamente. Es bastante por encima la parte de carbohidratos en comparación con la de proteína, ¿vale? Más productos que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver o a utilizar de recoveries, por ejemplo, los típicos ganadores de peso, que seguro que tenéis algún conocido que ha tomado un ganador de peso para ponerse mazado o para aumentar de masa muscular, pues bueno, en este caso el producto que vemos abajo a la izquierda, que es el Hipermass, son también combinación de carbohidratos, ¿vale? Con proteínas. Ese incluso lleva creatina, pues para esa resíntesis de glucógeno post-entreno o post-carrera, pues va a venir genial. Y bueno, pues en este caso ese sería un 2:1, ¿vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no queremos tomar este tipo de concentrados, ¿no? Y tenemos una proteína de suero por casa y bueno, queremos sacarle partido? Aparte de lo que bueno, puede aportarnos la proteína, que es pues bueno, un consumo diario, ¿no? Por cubrir ese requerimiento, esa demanda de proteínas al día, pues bueno, podéis fabricaros vuestro propio recovery, como os he dicho, en función de la intensidad, de la duración del entrenamiento y en función de la demanda energética. En este caso, una combinación que es muy válida o igual de válida es meter proteína, que sería el botecito de la izquierda, ¿vale? Podéis meter, por ejemplo, un cacito de proteína que aproximadamente nos va a aportar por 30 gramos, unos 23 o 24 gramos de proteína. Según la demanda o según la intensidad, duración de la actividad, pues harina de arroz, por 100 gramos estamos metiendo 70 gramos de carbohidrato puro y duro. Entonces, si metemos 30 gramos de proteína, unos 25 gramos de proteína nos va a aportar. Metemos 100 gramos de harina de arroz, pues ese ratio 2:1 ya nos lo va a aportar. Aparte, si metemos, por ejemplo, una bebida vegetal, por ejemplo, en este caso la bebida de avena, que también lleva una parte de carbohidratos, pues bueno, podemos incrementar incluso un poquito más. Pero es bueno, es jugar un poquito con ese ratio carbohidrato-proteína en el caso de que tú te quieras hacer el recovery por tu cuenta, ¿no? A través de una proteína de suero, una harina de arroz. Bueno, la digestibilidad de ese producto es súper rápida y una bebida de avena, ¿no? Entonces ya tendrías un poco ese combo que también sería igual de válido. Estábamos hablando si alguna vez Victory cambiará el sabor sandía. Es de los recoveries más consumidos en el mundo ciclismo en general y sigue con el sabor sandía. Me ha gustado mucho, Nano, esa última opción que has dado de utilizar proteína porque sí, pero al cabo no se pueden tener tampoco 1000 opciones en función del tipo de entrenamiento, qué es lo que necesito. Hoy tengo series, necesito una cosa, hoy hago rodaje, necesito otra. Entonces, el que sepan, que tengan estos recursos para poder autogestionarse su recuperador a nivel más casero, es buenísima idea. Ahí tenéis también otros recuperadores a base de comida, ¿vale? Como hemos dicho antes, esto es lo que te reciben en muchas metas, a base de producto fresco, fruta. Y veis ahí también unos yogures batidos, unos yogures bebibles, que también el producto lácteo es muy interesante en recuperación, tiene un aminoácido que es un poquito más limitante en otros casos, como es la leucina, y el producto lácteo suele ser rico en, ¿vale? También son texturas que nos gustan, sabores que nos gustan a todos, llevan buena cantidad de azúcar, de hidrato de carbono, y nos están aportando un poquito de hidratación, ¿vale? Esto seguramente será lo que optéis muchos después de un entrenamiento o de una carrera intensa. Y eso está fenomenal. Aquí no contamos ratio de hidrato de carbono proteína, pero si metemos una buena base de hidrato de carbono, ya sea paellas, cuscús, quinoa, me da igual, y algo de proteína, ¿vale? Interesante.
Aquí ya si nos vamos a formatos similares, en este caso nos tira más a la noche, en el caso de que sean entrenamientos intensos, que suelen hacer por las tardes, si es entre semana, o competición de tardes, pues bueno, tendríamos otras opciones caseras. Hasta aquí. Es lo que teníamos que hablar nosotros, ¿no? Nosotros. Muy bien. ¿Vale? Hasta aquí nosotros. Os damos las, o sea, vamos a continuar, pero os damos las gracias, ¿vale? Tenéis ahí nuestro correo para cualquier cosita, cualquier duda, pero le pasamos ya sí que la pelota de la suplementación a Nano, y porque quizá... ¿Quiere presentarlo en algo? Sí, porque quizá, pues bueno, hemos intentado nosotros, desde un punto de vista, pues eso, de la nutrición deportiva, pues asentar las bases, ¿no? Y esto es lo que a partir de ahora, como bien vais a escuchar por parte de Nano, debería ser el final o el fin de la suplementación. Vale, bueno, antes no os lo he dicho, pero sobre todo, chicos, gracias por hacerme el huequito en esta charla, ¿vale? Así que para acabar, y son las 9:30, no quiero quitaros mucho tiempo, ¿vale? Intento no extenderme mucho y sintetizar, sobre todo mucho al final. Todo esto es un mundo brutal, es un mundo increíble a nivel fisiológico, a nivel de conceptos, entonces incluso muchas veces para nosotros se nos queda, ¿vale? Pero eso, intentar sobre todo sintetizar y poner unas cositas muy fáciles, ¿vale? Esta pirámide resume muy bien lo que, pues, como Raúl, Javi o yo mismo en consulta nos encontramos muchas veces, ¿no? ¿Cómo construirías tu pirámide? Es decir, la pirámide de izquierda, pues lo que es una dieta, lo que es un plan de alimentación, lo que es un hábito, ¿no? Pues muchas veces se queda en la nada. No hay un hábito consolidado, no hay una estructura nutricional. Esa diapo representa muy bien lo que es que sin tener el suelo de nuestra casa, el cemento asentado y seco, no podemos estar pensando en qué ventanas vamos a poner para la casa, ¿no? Entonces, el tomar suplementación, el tomar este tipo de productos, sin tener una base, sin tener un hábito, sin tener muy procesado lo que es el tener una alimentación correcta, ¿no? Y sobre todo ya no una alimentación correcta, sino una alimentación nutritiva y con criterio, porque muchas veces nos pensamos que el comer saludable y nutritivo es infinito, y desde luego no es infinito. Todo tiene calorías, todo suma. Entonces, bueno, sobre todo, estar más pendientes e intentar ceñiros más a la pirámide de la derecha, que es consolidar un hábito, un plan de alimentación correcto. A partir de ahí, detallarlo a través de una nutrición deportiva y luego, pues bueno, como punta, como guinda del pastel, el poder utilizar este tipo de productos, ¿no? Para favorecer el rendimiento. Vale, cositas a tener en cuenta. Muy sencillo, como hemos hablado de la pirámide, el efecto de la suplementación es totalmente inapreciable sin una estructura nutricional. No podemos, como he dicho, empezar a ver qué lámpara vamos a poner si el suelo de nuestra casa, el cemento, no está ni siquiera echado y que, bueno, va a ser una tontería, ¿no? Como punto 2, importante acudir a la evidencia científica, ya no solo a una evidencia científica, sino sobre todo a un profesional, ¿no? A un dietista, a un nutricionista, en fin, una persona que sobre todo, pues, te pueda ayudar y te pueda guiar con criterio y con sentido común, ¿vale? Luego saber en todo momento qué beneficios nos aportan, porque muchas veces es mándame, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No, muchas veces, o sea, no es cuestión de tomar más, sino tomar lo justo y necesario para que pues bueno, puedas experimentar sobre todo ese efecto y considerar si te va bien, te va mal o debes de tomarlo o no, ¿vale? Y luego, pues bueno, por último, desde luego que la dosis, el timing y los efectos secundarios, pues bueno, los vas a experimentar tú, pero más allá de eso, la dosis y el timing, pues bueno, el dietista, nutricionista, es el que te lo va a guiar un poquito, ¿vale? Y hablo de los efectos secundarios porque sí que es cierto que, hay algunos productos o algunos suplementos que son totalmente inapreciables, ¿no? El tomarlos, pero productos como la cafeína, la betalanina, pues bueno, sí que nos pueden generar alguna pequeña sensación, ¿no? Que es curiosa, Vale, dentro del grupo de suplementos, pues bueno, esta información está toda sacada del Instituto Australiano del Deporte, ¿vale? Pues nos encontramos con tres grupos muy bien diferenciados: suplementos de tipo A, tipo B y tipo C. Los del grupo A, pues desde luego tienen una fuerte evidencia científica y está permitido para su uso por deportistas, ¿no? Ya sean de élite, ya sean amateur, en fin. Son productos que tienen el check, ¿no? De bien vistos. Grupo B tiene apoyo científico que quizás
merece un poquito más de investigación, pero que se están utilizando y sobre todo que se utilizan en procesos o protocolos de investigación o seguimiento clínico, sí que tienen muy buen respaldo también. Y luego los del grupo C, que bueno, que esto puede cambiar un poquito, los del C alguna vez subirá al B porque tienen más estudios, tienen más análisis, pero bueno, los del grupo C, en principio, sin evidencia científica, su uso no está recomendado, ¿vale? Por sintetizar mucho. Vale, bueno, ahí veréis suplementos, esos son parte de los que exigen, ¿vale? Los del grupo A los damos por válidos, los del grupo B los damos por buenos y los del grupo C. Dentro de los del grupo A hemos hablado de carbohidratos, pues bebidas deportivas, barritas, geles, proteína, como el concentrado de suero, el aislado, caseína, proteínas vegetales, electrolitos, creatina, cafeína, nitratos, betalanina, probióticos, glicerol y luego, pues bueno, micronutrientes, ¿no? Lo que hablamos. Por no extenderme mucho, quizás los que nos vayan a interesar más o los que os vayan a interesar más como triatletas, quizás, pues bueno, carbohidratos y proteínas, que ya hemos hablado de ellos, y luego, pues bueno, productos como la creatina, ¿vale? En este caso, informaros sobre la creatina, que una vez más, un mercado, que hay muchísimas marcas, pero sobre todo, de creatina no he puesto. La creatina, pues bueno, es un tripéptido, ¿no? De 3 aminoácidos entre la arginina, glicina y metionina, que lo que hace, pues, es conformar un sustrato energético, ¿vale? Sustrato energético para deportes de fuerza, deportes interválicos, ¿no? Ahora está bastante bien visto en el fútbol, deportes de alta intensidad, con picos de intensidad, y bueno, a lo que nosotros nos puede, digo nosotros como si fuera triatleta, bueno, lo he sido en su momento, triatleta de pacotilla. Lo que más os puede interesar de este producto es que, bueno, pues a nivel de acidosis, todos esos radicales libres que se generan en situaciones de una alta demanda de oxígeno, pues toda esa acidosis nos puede ayudar a paliarla, y sobre todo para esa resíntesis de glucógeno post carrera, post entrenamiento, pues bueno, es perfecta, ¿vale? Creatina, interesante. Este sellito que veis aquí, que pone Creapure, bueno, al final es una patente, es un sello de calidad que paga la marca únicamente, ¿vale? Que diferencia al resto por ser una materia prima, por tener un procesado un poquito más exhaustivo y bueno, pues diferencia, ¿no? de calidad de la marca que presente este sello a las que no lo presenten. ¿Cómo tomarla? Pues bueno, es un producto que funciona por saturación celular, es tomarlo. Sí que es cierto que, bueno, que hay información que, bueno, puedes leer en internet, que si fase de carga, si no fase de carga, realmente, a no ser que sean protocolos mucho más avanzados, lo de la fase de carga yo lo evitaría y simplemente ceñirme a una dosis crónica de 0,1 gramo por kilo de peso corporal por día aproximadamente, ¿vale? Una dosis crónica pues pueden ser entre 4, 5, 6 gramos, depende del peso, y sobre todo, bueno, pues tomarlo diario, ¿no? Como he dicho, funciona por saturación celular. ¿Qué momento del día? Pues bueno, pues indiferente, en el momento que mejor te venga y demás. Creo que de la creatina no me dejo nada. Sí que es cierto que es un producto los cuales a nivel de población general, pues bueno, se sintetiza y se tolera bastante bien, pero hay un 20 o 30% de la población que, bueno, que es posible que no pueda sintetizar y sobre todo tener una buena aceptación de este producto, pero simplemente pues porque a nivel gastrointestinal no tiene buena aceptación, ¿vale? Más cositas de suplementos del grupo A, por ejemplo, betalanina, ¿vale? Sin irme mucho en el tema, es un dipéptido, en este caso, entre la histidina y la betalanina. ¿Qué es lo que hace? Pues aumentar niveles de carnosina a nivel muscular, ¿vale? ¿Esto que nos va a permitir? Pues bueno, también funciona un poquito como efecto tamponador, ¿vale? Para ese tema de acidosis, como he dicho, de la creatina, y sobre todo, pues bueno, al incrementar esos niveles de carnosina a nivel muscular, esa fatiga se va a ver un poquito reducida, y por lo tanto el rendimiento se va a ver mejorado, ¿vale? Dosis más o menos unos 3, entre 4 y 6 gramos, ¿vale? Por día. Y importante, interesante, antes he dicho tema de efectos secundarios, ¿no? Pues este producto, la betalanina, es uno de los que tiene efectos secundarios. Uno de sus efectos son las parestesias. Cuando tomas, pues bueno, 4 o 6 gramos diarios, en función de las dosis, lo adecuado es tomar 4 o 6 gramos en varias dosis diarias, 2 o 3 dosis, porque esas parestesias son unos pequeños hormigueos, unos cosquilleos en las cejitas, en las orejas, en las manos, que es una sensación curiosa, ¿no? Y si lo tomas por primera vez y no tienes este tipo de información,
pues bueno, puede ser un poco alarmante, ¿no? Más cositas, por ejemplo, del grupo A, nos iríamos, por ejemplo, a los nitratos, ¿vale? En este caso, pues bueno, exacto, nitratos o cafeína, como he hablado antes, ¿vale? O el NOCRAM, voy a explicar un poquito brevemente los tres. Cafeína, pues bueno, es uno de los productos que más evidencias tiene junto con la creatina. ¿Y qué nos va a beneficiar? Pues bueno, al final a nivel de estimulación, ¿no? Esa estimulación, esa fatiga en carrera, pues bueno, te va, digamos, a dar un poquito de chispa, ¿no? Por lo que la estimulación del sistema nervioso se va a ver optimizada y sobre todo esa percepción de esfuerzo se va a ver mitigada, ¿no? Cafeína, pues entre 3-6 miligramos por kilo de peso y luego a partir de según qué hora, pues 1 miligramo aproximadamente, ¿vale? Lo que hemos podido ver un poquito antes. Nitratos, pues bueno, lo tenéis en formato cápsulas o lo podéis encontrar en formato shot, ¿vale? Tipo bebida, y bueno, pues esa a base de alimentos que podemos encontrar en vegetales, ¿vale? Sobre todo los nitratos. Yo creo que Javi con la remolacha y demás es un gran defensor de este tipo de productos y al final lo que más nos va a aportar es pues bueno, una mejora en el flujo sanguíneo y sobre todo que podamos optimizar un poquito la demanda de oxígeno a nivel celular, ¿vale? El último que he puesto, bueno, es el NOCRAM, ¿vale? Esto al final no deja de ser agua, sodio y vinagre de manzana. Quizás para momentos, interesante, en el fútbol se está utilizando mucho, pero para momentos previos en los que estamos acabando la bici y nos vamos a bajar de esta para empezar la carrera a pie, pues muchas veces ¿cuántos de vosotros os habéis quedado acalambrados con los gemelos en las orejas y tal? Pues bueno, esto es un chute de sodio puro para que bueno, esa hidratación y esa contracción muscular sea óptima. Más cositas, vale, pues bueno, al final nos ponemos a hablar, ¿no? Y parece que, sobre todo, lo dicho, hemos hablado de varios productos, que los pongáis en práctica si queréis, que busquéis información de estos y lo dicho, sobre todo, tomar única y exclusivamente lo que creáis o lo que crea vuestro dietista nutricionista que es válido para vosotros y por mi parte un poquito más. Agradeceros sobre todo, pues eso, vuestro tiempo y insisto, Javi y Raúl, gracias por dejarme este huevito. Pues nada, Nosotros encantados de poder hacer esta charla así tan completa. La verdad que se agradece ver caras nuevas con esas ganas y con esa sapiencia que has demostrado. Así que está muy bien explicado todo y muy bien encajado. Esperamos, bueno, sobre todo dar las gracias a Fer, pues también por abrirnos la puerta de nuestras casas, ¿vale? Porque si no, por mucho hueco que hiciéramos aquí unos u otros, no lo tendríamos. Y gracias a todos los que habéis aguantado hasta aquí, ¿vale? Con tesón y esperando que habéis tomado muchos carbohidratos, porque llevamos 1 hora, entonces sería más o menos el momento de los enjuagues bucales. Y cualquier cosica que queráis o de nuestra parte, incluso comentar ahora o para aquellos más vergonzosos, pues habéis tenido nuestros correos, tanto el de info@escuelasaludbio.com como el de Nano, que hablamos @nanoalutiz.com. Y nada, deseando veros pronto en las competiciones también, con esos dorsales en los tritrajes. Ya os dejamos la palabra a vosotros. Gracias, Sergio. Nos dice Sergio Cobos, gracias, chavales. Grandes como siempre. Gracias, Sergio, a ti por venir. Bueno, eso a lo mejor quiere decir que hemos dejado todo bastante claro, ¿no? Esperemos. Con muchas dudas, que también eso es importante. O con el dudas. Pues nada, eso. Lo dicho, gracias. Cortamos la conexión, nos vamos a cargar los depósitos de glucógeno, cada uno en nuestras casas. Y lo dicho, gracias y nos vemos. Chao, chicos. Bueno, Hasta luego, chicos. hasta Gracias. luego. Chao, Fer. Muchas gracias. Chao, Fer. chao.